Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Vera Menchik. Siglo XX. Rusia. Maestra del ajedrez. ¿Sabías que Vera Menchik fue la primera mujer que consiguió el título de maestra de ajedrez? Pues así es. Vera fue la mujer que consiguió convertirse a inicios del siglo XX y a lo largo de 17 años en la primera campeona oficial del mundo en ajedrez. Ella fue la primera jugadora que se atrevió a desafiar las normas de la sociedad patriarcal de principios del siglo XX, participando en torneos de ajedrez que estaban reservados únicamente a los hombres. Lo suyo fue un jaque definitivo en la lucha por la igualdad de género en el ajedrez de competición. Vera se mostró firme y valerosa ante las muchas críticas que recibió por el simple hecho de ser mujer y por querer jugar con los hombres, pero demostró ampliamente que tenía un enorme talento. La verdad es que los prejuicios sobre la capacidad pensante de las mujeres brillan en este ámbito, porque el ajedrez se había convertido en una tarea casi exclusiva de hombres. Vera decía: nosotras, las mujeres, en el ajedrez no tenemos pasado, pero tenemos presente y futuro. Pero hagamos un poco de historia. Vera Frantsevna Menchikova nació en Moscú en 1906, el mismo año que la protagonista de nuestro primer podcast Lila, Grace Hopper. Y fue la primera hija de František, un checoslovaco gestor de propiedades, y de Olga, que era una institutriz británica. Su infancia la pasó junto a su hermana pequeña en la fría Rusia y en los años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. Por todo ello, no fue extraño que la pequeña Vera nunca recibiera de regalo un juego de ajedrez. Cuentan que Vera era una niña tímida, muy inteligente, y por eso, cuando tenía tan solo 9 años, en un viaje en tren de Rusia a Praga con su padre, pues ahí es donde éste le enseñó a su hija el juego del ajedrez, y Vera quedó entusiasmada. Tanto Vera como su hermana asistieron a la escuela pública, y allí, cuando Vera tenía 14 años, jugó su primer torneo de ajedrez, quedando ya en segundo lugar. Pero en esa época tan convulsa a nivel social, su familia también vivió su particular revolución y llevó a los padres de Vera a separarse. En el año 1921 decide la madre de Vera llevarse a sus 2 hijas de Moscú a Hastings, que es una ciudad al sur de Inglaterra. Vera tiene entonces 15 años y decide además transformar su apellido de Menchikova a Menchik. La localidad de Hastings, a la que se mudan, era por entonces el centro del ajedrez por excelencia, ya que allí se organizó, por vez primera en la historia, el primer campeonato de ajedrez. Era el año 1895. Allí pudo crecer como jugadora, aunque no fue nada fácil que la aceptaran. Una vez afiliada a este club de ajedrez de Hastings, pudo conocer al gran jugador y matemático húngaro Géza Marosky, que decidió ser su maestro al ver el tremendo potencial de Vera. En 1923, con tan solo 17 años y animada por su maestro, Vera participa ya en el primer campeonato de ajedrez en Hastings. Allí gana las 2 partidas y queda como la mejor jugadora de ajedrez en Hastings. Pero pensar que lo destacable aquí, además de ese enorme talento, teniendo en cuenta su juventud, es el hecho de que Vera disputase sus primeras partidas de ajedrez con hombres, algo extraordinario e impensable que no había ocurrido en toda la historia oficial del ajedrez. Vera demostró que esa gran capacidad como estratega y ese juego posicional lento y contundente no eran aptitudes atribuibles a ningún género concreto. Su dominio era absoluto e indiscutible como persona, pero pagó un duro peaje para llegar hasta allí, porque soportó muchas burlas y miradas discriminatorias.
Cuando Vera tiene 21 años, la Federación Internacional de Ajedrez, la FIDE, organiza en Londres una actividad paralela a las primeras Olimpiadas de ajedrez masculino. Se trata del primer campeonato mundial femenino de ajedrez. Vera se presenta a este campeonato junto a otras 12 jugadoras. En este caso representa a Rusia porque no tiene la nacionalidad británica y vence el campeonato. Ya en ese momento es proclamada campeona mundial de ajedrez femenino y ese título lo defendió con éxito 8 veces más. Pero Vera no quería seguir disputando campeonatos de ajedrez exclusivamente femeninos, a menos que fueran campeonatos mundiales. Ella también quería competir con hombres y lo consiguió. A partir de 1929 empezó a competir en torneos de ajedrez como el de Ramsgate, en el condado de Kent, y su presencia causó un gran revuelo. En Ramsgate pudo disputar sus partidas de ajedrez con maestros de la talla del polaco Akiva Rubinstein o del cubano José Capablanca, que fue el vencedor de ese campeonato, tan solo a medio punto de Vera. Y justamente José Capablanca se dirigió a la prensa tras acabar este certamen, este campeonato, para dedicarle unas palabras de elogio a nuestra protagonista, pero en ellas claramente se podía entrever el flagrante machismo y dijo: «Ella es la única mujer que juega como un hombre». Absurdo, ¿verdad? Tras la brillante actuación de Vera en este campeonato en Ramsgate, le llovieron las invitaciones para ir a otros campeonatos, porque su sola presencia ya era todo un reclamo. Así, en ese mismo año, Vera decide aceptar la invitación para disputar el torneo de Karlsbad en la región de Bohemia, en la República Checa, y allí comprobó la indiferencia y el desagrado que provocaba su presencia para la mayoría de sus colegas masculinos. En ese campeonato, en Karlsbad, participó otro de los grandes del ajedrez, el austríaco-argentino Albert Becker, quien encontró ridículo el hecho de que una mujer, y más una jovencita de 25 años, se atreviera a medirse con los consagrados maestros como él. Con esa misma idea y con el apoyo de los ahí presentes, propuso que, en el caso improbable de que algún jugador fuera derrotado por la inglesita, como la llamaba, este pasaría a formar parte de un club masculino que llamarían Club Vera Menchik. Con tono burlesco, los ahí presentes añadieron: «Será la entidad con menos afiliados en el mundo». Pero, ironías del destino, el propio Albert Becker, que lo fundó, perdió ante Vera, siendo el primer miembro de este club, y en total llegaron a ser 41 miembros, y hubieran sido muchos más de no haber sido por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuentan que uno de los maestros del ajedrez con el que jugó, el indio Sultan Khan, campeón de la India y campeón también del Imperio Británico, tras ser derrotado por Vera Menchik, no quiso volver durante dos años a su país por miedo a las burlas de sus compatriotas. Para comprender aún más la fuerza del juego de nuestra protagonista, os comento otra anécdota de otro jugador de ajedrez argentino de origen polaco, como es Miguel Najdorf, que decía: «En el torneo de Lwów, en Polonia, en 1938, fue la primera vez en mi vida que jugué con una mujer. Sabía que jugaba bien y que participaba exclusivamente en torneos masculinos. Pero los prejuicios sobre la capacidad femenina estaban en algún lugar de mi mente. Así fue hasta que comprobé la fuerza de su talento». La jovencísima Vera Menchik demostró de forma categórica que el ajedrez no es un juego exclusivo de hombres, y con sus hazañas en el tablero, su figura creció en popularidad. Por eso, en la década de 1930, Vera Menchik continuó siendo campeona absoluta de ajedrez, y eso animó a muchas jóvenes a romper estereotipos de género. Por ejemplo, durante su viaje a la Unión Soviética en 1935, estimuló tanto a las mujeres que al año siguiente se afiliaron unas 5.000 jugadoras en las eliminatorias del Campeonato de Ajedrez Soviético. En 1937, Vera decide casarse con Rufus Henry Stevenson, que era editor de una revista de ajedrez, la British Chess Magazine, y Vera obtiene la nacionalidad británica y también une su apellido, Menchik Stevenson.
Desgraciadamente, su matrimonio duró poco porque su marido falleció 6 años más tarde. Vera ya se ha convertido en una jugadora profesional de élite y como maestra en ese arte da clases y también empieza a escribir artículos para revistas como Social Chess Quarterly y Chess. También en 1939 la nombran manager del National Chess Center, el Centro Nacional de Ajedrez en Inglaterra, y se convierte en la primera mujer ajedrecista profesional. Para hacernos a la idea de ese impacto social que significó la irrupción de una mujer en un ámbito dominado por hombres, os cuento también la anécdota que le sucedió en el año 1942 al disputar otra partida ante otro célebre maestro como era el alemán Jacques Mieses, a quien ganó. Pero esa victoria no se publicó en ningún medio para no herir los sentimientos de este veterano ajedrecista. Hagamos aquí una mención histórica sobre el ajedrez, porque antes la historia era diferente. Durante siglos, mientras los hombres iban a la guerra, los juegos de mesa, no solo el ajedrez, estaban en manos de las mujeres. Y los cortesanos se dieron cuenta de que el mejor modo de acercarse a doncellas y a novicias pues era aprender a jugar. En Las Mil y Una Noches, que es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio, ya existen muchas referencias explícitas a mujeres ajedrecistas. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio publicó el libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas. El rey Alfonso incluyó un buen número de miniaturas en este bello códice, y así podemos ver pues, que la mujer aparece jugando con absoluta normalidad y aparece jugando con otros hombres o con otras mujeres. Pero más adelante el ajedrez dejó de ser el pasatiempo favorito de los nobles y de los burgueses, empezó a popularizarse y a partir del siglo XVII, cuando ya empieza a llegar a bares, pues la mujer empieza a ser apartada del ajedrez, porque la presencia femenina en muchos ámbitos está prohibida. En pleno siglo XVIII en Europa, la mujer ya tiene prohibida la entrada a locales de ocio, salvo que lo hiciera acompañada de su padre o de su marido. Por tanto, la mujer, si quería jugar, pues tenía que contentarse con hacerlo en el ámbito privado. Ya en el siglo XIX, la práctica del ajedrez entre mujeres permaneció oculta o en la clandestinidad hasta la creación del Club de Londres, del que hoy os he hablado. Últimas notas sobre nuestra protagonista. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, las competiciones internacionales de ajedrez se interrumpieron. Por su parte, Vera, que ya es viuda, decide volver a vivir con su madre y con su hermana, a Londres. En 1944, tras un bombardeo alemán a la ciudad de Londres, Vera fallece junto a su madre y a su hermana. La barbarie puso fin a la vida de esta pionera y figura clave del ajedrez cuando tan solo tenía 38 años. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, nos queda su legado, su forma de jugar en el ámbito del ajedrez. Por eso en el año 1957 la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, decidió otorgar el trofeo de la Olimpiada Femenina de Ajedrez, bautizado ya como Copa Vera Menchik. Desde el año 2011, no hace tanto, Vera Menchik fue la primera mujer incluida en el Salón de la Fama del Ajedrez Mundial. Vale la pena mencionar a dos grandes mujeres del ajedrez actual que han seguido su estela. La georgiana Nona Gavrindashvili, que también ha disputado sus mejores partidas con hombres, y la húngara Judith Polgár, una joven de 44 años que es campeona de ajedrez y que ha conseguido vencer al sí conocido Kasparov. Destacamos aquí la biografía sobre Vera Menchik de Robert B. Tanner. Por último, queremos recomendaros la serie de televisión Gambito de Dama. El Gambito de Dama hace una referencia a la apertura de ajedrez. El gran valor de Vera Menchik en el ajedrez femenino de su época es indiscutible, pero ha trascendido, sobre todo, gracias a que no se conformó con participar únicamente en competiciones para mujeres. Ella no creía en la división de géneros. El talento no tiene género. Esa es también nuestra opinión. Te invito, si te ha gustado, a darle tu me gusta y si te apetece,
suscribirte a nuestro canal. Hasta la semana que viene. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.